Hola, soy Serete y Buletín, bienvenidos al análisis de los episodios 25 y 26 del anime del arco final de Bleach, los últimos dos episodios de esta parte 2 que nos dan un cierre bastante inesperado incluso para los que hemos leído el manga, introduciendo muchísimo contenido nuevo para el Escuadrón Zero y la Shustofel de Yhwach que proporciona un despliegue de las habilidades de todos ellos como nunca antes hemos podido observar. Eso sí, contando con un final que se siente bastante abrupto, donde se decide dedicar 4 minutos del episodio 26 a recopilar muchas de las escenas de comedia eliminadas en el anime de este arco final, a través de traer de vuelta la famosa sección del antiguo anime conocida como Guía Ilustrada de Kon, una decisión que me parece bien como complemento, pero que se nota que ha sido una decisión de última hora el incluirlo en este episodio, pues hace un tiempo se filtraron los títulos de los episodios de la parte 2 y este último se titulaba A, en referencia al sheriff de Yhwach que le vemos usar brevemente en el tráiler de la parte 3. Pero de repente nos encontramos con que el título se ha cambiado a Black y se decide cortar abruptamente una escena que claramente no está dirigida para servir como conclusión. Solo tenemos que echar un vistazo al final de la parte 1 para darnos cuenta de que este final de la parte 2 no cuenta con una dirección que concluya y anticipe los eventos actuales y los que están por venir. Y aunque no sabemos el motivo de por qué se han aplazado estas escenas para la parte 3, que parecen estar terminadas según lo mostrado en el teaser de la próxima parte, lo que está claro es que podrían acabar de pulir técnicamente estos acontecimientos tan importantes y hacerlos lucir mucho mejor. Pues mirando en retrospectiva esta parte 2, en cuanto a animación per se, sí que podría haber dado más de sí si la producción hubiese sido algo más larga. Pues es cierto que hay ciertos planos que se han apresurado a la hora de plantear poses clave e intercalar dichas poses. Pero bueno, no nos quedemos solo con las pocas cosas malas que hemos visto. Esta parte ha contado con una cantidad insana de batallas que cuenta con unas secuencias increíbles de acción y acting que cumplen con creces la promesa que hizo el personal del anime de que en la parte 2 veríamos mucha más animación respecto a la parte 1. Además de que la dirección de color, planos y música han sido impecables. De nuevo, como la parte 1, apostando por conseguir un acabado muy pulido a nivel de composición y edición en todos los episodios. Y viendo los resultados que han conseguido con una producción de mínimo 6-7 meses desde que acabó la parte 1, no me cabe duda de que la parte 3 lucirá aún mejor al no tener una fecha concreta establecida. Solo sabemos que saldrá en 2024, por lo que tienen un margen de casi 12 meses para producir esta parte 3, más los 3 meses que van de julio hasta finales de septiembre, donde la parte 2 solo se emitía y ya estaba producida. Pero bueno, por el momento centrémonos en este final de la parte 2, que trae muchísimas cosas interesantes a comentar. Pero antes os recuerdo que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Con esto dicho, vamos a comentar todas las cosas interesantes que nos ofrece este final de la parte 2 del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! Primeramente nos vamos con Urahara, el cual ya ha preparado todo lo necesario para subir al Palacio Real junto a los Vizars y presumiblemente al resto de capitanes y tenientes del Gotei 13 para echar una mano en caso de que Yhwach consiga poner en problemas al Escuadrón Zero. No sabemos por ahora si subirán allí con otro Tenchuren, pues su tamaño no permitiría transportar a todos los capitanes y tenientes disponibles junto a los Vizars, pero lo que está claro es que el método que se use también requerirá de la energía recolectada por los Vizars de las distorsiones creadas por los Quincy. Pero además de esto, también les acompañará el actual líder del clan Shihoin, el hermano menor de Yoruichi llamado Yushiro Shihoin, el 23avo líder del clan, dada la repentina desaparición de Yoruichi de hace 100 años atrás para salvar a Urahara y Tessai, el cual aparece con un equipamiento especial creado por el clan Shihoin con sus técnicas e ingeniería espirituales. Pues de la misma forma que el clan Shiba usa sus conocimientos para crear los Tenchuren y otros artilugios, el clan Shihoin es conocido como los guardianes de las armaduras celestiales, pues son capaces de crear y atesorar armamentos o equipamientos que desafían la lógica espiritual, como poder volar sin utilizar activamente la energía espiritual, o detener o contrarrestar fenómenos espirituales al imbuir la energía espiritual necesaria a través de uno de estos armamentos. Por lo que podemos asumir que este equipamiento que trae Yushiro consigo será indispensable en algún momento a futuro. Pero además de esto, también es interesante la interacción que tenemos entre Hiyori y Urahara, pues su antigua teniente le recrimina el hecho de que siempre actúe por su beneficio y justifique sus acciones bajo la excusa de "es por el bien del Seredei",
en este caso pidiéndole explicaciones sobre por qué ha mandado a Ichigo y los demás solos al Palacio Real sin esperar a que llegaran ellos y los demás Shinigami, pues eso puede terminar fácilmente en que sean asesinados por el enemigo por precipitarse a enviarlos, creando un paralelismo con la vez que mandó sola a Hiyori a encargarse de algo que Urahara ya sospechaba que tenía un peligro potencial considerable, en aquel entonces resultando la tragedia de los Baisas, y en el peor de los casos, en la muerte de Ichigo, Chad, Orihime, Yoruichi y Ganyu. Sin embargo, a pesar de la indiferencia que Urahara pretende mostrar a la hora de sacrificarlo todo por conseguir lo que quiere, también lo hemos visto arrepentirse de sus acciones. Y en esta ocasión, por mucho que quiera evitar la destrucción del status quo actual del universo, se ve obligado a poner en peligro una vez más la vida de otros con tal propósito. En este caso, siendo personas cercanas a él, y ante la duda de si vivirán o no, se muestra preocupado y vulnerable por unos instantes al carecer de preparativos que realizar, tal y como vemos cuando arrastra sin sentido alguno su Zanpakuto por el suelo para tratar de inhibirse de sus preocupaciones por Yoruichi, Ichigo y los demás. Algo que nos muestra lo mucho que Urahara ha cambiado al verse influenciado por Ichigo, pues antes solo intervenía o ayudaba a otros a cambio de obtener resultados a su favor, como por ejemplo ser partícipe en la creación de un ser como Ichigo o introducir el Houyoku en Rukia solo por experimentar maneras de conseguir sus objetivos personales, objetivos que se dan a entender en la novela de Can't Fear Your Own World y que ahora no entraré en ellos, pues lo importante aquí es que en ningún caso se sentía completamente preocupado si a cambio obtenía algo a su favor. Mientras que ahora, aun a pesar de seguir en su línea, no puede evitar externalizar su preocupación por sus acciones. Viajamos ahora al Palacio Real donde está a punto de comenzar la batalla de Ichibei contra Yhwach y el enfrentamiento de Uryu y Yugram contra todos los miembros del Escuadrón Zero. Y entre la clara desventaja de 4 contra 2 que sufren Uryu y Yugram, este último utiliza el poder de su Shrift relacionado con el balance para equilibrar este enfrentamiento disparejo, en este caso destrozando la jaula de la vida para deshacerse de las propiedades que posee de absorber Reishi y así permitirles utilizar sus habilidades como Quincy sin ningún tipo de hándicap. Aunque de nada sirve, pues Hikifune rápidamente lo repara al utilizar su energía espiritual para tanto crear vida como alimentarla, creando y habilitando el crecimiento de estas ramas que permiten reparar la jaula de la vida, abriendo así varios frentes. Por un lado tenemos a Yugram contra Kirinji, este último mostrándonos en el anime por primera vez cómo es que funciona su Zanpakuto. Esta se llama Kimpika o Esplendor Celestial, la cual parece tener dos formas que representan bien la esencia de Kirinji. Su primera forma sin liberar el Shikai tiene un aspecto de remo de madera con unos kanjis escritos en él que significan literalmente después de un baño al aire libre. Es decir, tiene escrito la mitad del comando de activación de su Shikai en su propia Zanpakuto, y este hace referencia a las aguas termales que produce, pues al igual que Hikifune creó las almas modificadas en base a su poder de crear vida, Kirinji parece que fue capaz de crear las técnicas de curación o Kaido a partir de aplicar el mismo principio que el de las aguas termales que él puede producir con su energía espiritual a través de su Zanpakuto para curar a otros entes espirituales. Además de que también puede utilizar ofensivamente sus aguas termales, pues estas son capaces de absorber toda la energía espiritual y la sangre de un cuerpo espiritual, provocando así no solo quemaduras, sino también gangrenas, es decir, la muerte del tejido corporal de un individuo al carecer de una fuente de sangre que corra por los vasos sanguíneos, pues esta agua termal te la robará toda si pasas mucho rato en ella. Y como la sangre y la energía espiritual están relacionadas en el sentido de que la energía de cada uno está determinada por el tipo de sangre que tenga, al robar ambas cosas se produce una curación acelerada al eliminar la sangre y la energía dañada por otras energías espirituales, resultando en que si pasas mucho tiempo en dichas aguas y estas te quitan casi toda tu sangre y tu energía espiritual, la excesiva curación te acaba deshaciendo el cuerpo. Por supuesto, esto quiere decir que cuanto más débil sea el poder espiritual de dicho individuo que entra en las aguas termales, antes llegará al punto de que su cuerpo se deshaga por gangrenas y quemaduras. De ahí que en el manga los Soldat mueran al instante, nada más recibir las aguas termales, mientras que Ichigo y otros Shinigami con un poder considerable se pueden beneficiar de su curación sin riesgos de perder la vida de forma tan prematura. Y seguidamente, para liberar su Shikai, este hace referencia a tomar el sol después de un baño para decir la segunda parte del comando que permite liberar a Kimpika, liberando así el Shikai al quitar la tapa de madera y mostrando la hoja de su Zanpakuto, la cual emite un flash de luz que hace referencia a su condición como Shinigami más rápido al usar el Shunpo, y que se incorpora con sus poderes de aguas curativas junto a la dinámica de tomar el sol tras un baño, una relación de conceptos que unen ambas características principales del personaje, y que a la práctica le permite quemar y gangrenar a enemigos con sus aguas y a su vez cegarlos para rematarlos con su apabullante velocidad, algo que Yugram se ve incapaz de contrarrestar, viéndose obligado a utilizar un escudo que parece ayudarle a recibir toda esta situación desfavorable, la cual parece no ser capaz de equilibrar con su Shrift debido a la velocidad de Kirinji, resultando en que en el momento que este le arrebata su escudo, Yugram no puede equilibrar a tiempo su desventaja de velocidad en el choque de Kirinji y cae derrotado.
Pasamos ahora con Nimaya y Askin, pues este último consigue salvar la vida gracias al uso de su Shrift. Este es la letra D para The Death Dealing o dosis letal. Y aunque no puedo revelaros cómo es que se libra de la muerte con este poder, pues más adelante se explicará con más detalle las posibilidades de su Shrift, sí podemos observar que el ingerir sangre forma parte de este proceso. Pero volviendo a su habilidad, esta le permite calcular la dosis letal de cualquier tipo de sustancia en un cuerpo y así ajustar esa cantidad a su voluntad. Es decir, puede ajustar a voluntad la dosis necesaria para matar a un individuo de una determinada sustancia, pudiendo, en resumen, convertir cualquier sustancia en tóxica para cualquier cuerpo. Sin embargo, para modificar la dosis letal de dicha sustancia, Askin ha de ingerir o recibir dicha sustancia en su cuerpo. Por ese motivo es que Askin hace una demostración de su poder a partir de la sangre. La cantidad de sangre que un individuo posee en su cuerpo depende de su peso y tamaño. En el caso de Nimaya son unos 4 litros y pico. Pero Askin, al alterar la dosis letal de la sangre, hace que el cuerpo de Nimaya no pueda tolerar los 4 litros y pico que posee. No se especifica hasta qué valor ha alterado esta dosis letal, pero sabemos que el cuerpo humano puede vivir hasta con un 66% menos de la sangre de la que dispone inicialmente, por lo que la dosis letal de sangre de Nimaya sería de 1,6 litros. Y si asumimos que Askin ha bajado dicha dosis de 1,5 litros a medio litro, quiere decir que la sangre total que debería de poseer Nimaya sería de 1,25 litros totales, dando como resultado que Nimaya, al poseer 4 litros totales, su cuerpo supera por mucho su tolerancia máxima de sangre y se intoxica con la misma, dejándolo con la única opción de perder voluntariamente sangre. Sin embargo, él sigue pesando y midiendo lo mismo, por lo que si baja por debajo de su dosis letal original de 1,6 litros para acomodarse a su nueva dosis letal de sangre, Nimaya perderá la vida de todas formas. Por tanto, ante una muerte inevitable, Kirinji aparece para reemplazar toda la sangre de Nimaya con sus aguas termales rojas, permitiendo a Nimaya liberarse de esa sangre tóxica para su cuerpo que posee una dosis letal modificada por Askin, recuperando así las fuerzas al instante, algo que deja entrever que Askin, al más mínimo cambio en la configuración de la sustancia que está modificando, su poder ya no tendrá efecto, pues de ser así, también habría convertido en tóxica la sangre que le proporciona Kirinji a Nimaya. Por lo que ante tal desventaja, Askin queda completamente expuesto al ataque de Nimaya y cae una vez más en combate. Seguimos con Uryu y Senjumaru, donde vemos que Uryu consigue evitar el ataque de Kirinji con su Shrift al invertir el momento donde lo recibe para no recibirlo, permitiéndole salir ileso y enfrentarse cuerpo a cuerpo con Senjumaru al usar el Blood Bene. Algo que sorprende, pues un Blood Bene tan poderoso capaz de bloquear ataques directos de un alma tan poderosa como Senjumaru, solo debería de poseerlo alguien de sangre pura, como sucede con Masaki, lo cual nos indica lo extremadamente talentoso que ha de ser Uryu para lograr algo así sin ser un Quincy de sangre completamente pura. Y a continuación, decide tomar distancia para contrarrestar la desventaja que tiene a la hora de efectuar sus ataques, pues la jaula de la vida no para de absorber el Reishi que él trata de reunir para atacar, ganando así el suficiente tiempo y distancia para lanzar su característico Lictor Egen o lluvia de luz. Sin embargo, Senjumaru utiliza sus brazos para permitirle tejer con su Zanpakuto un parasol que no solo detiene el Reishi de Uryu, sino que al entrar en contacto con la tela giratoria, este gira sobre sí mismo sin perder su potencia y toma forma de gotas o esferas en el proceso, permitiéndole a Senjumaru liberar ese Reishi con la misma potencia que tenía, pues las flechas nunca han dejado de moverse. Lo cual deja implícito que Senjumaru, como veremos más adelante también, es capaz de literal coser y dar forma al Reishi gracias a su Zanpakuto y la tela que ésta produce, devolviendo así las flechas a Uryu con la misma potencia con las que él las lanzó y abatiéndolo al instante. Finalmente, vamos con el último frente donde tenemos la batalla entre Ichibei y Yhwach, el cual ensalza exponencialmente algunas escenas respecto al manga, como por ejemplo el hecho de añadir el edificio donde se encuentra el rey espiritual a la composición de los planos que adaptan este panel del manga, narrando visualmente mucho mejor este choque de ideas respecto al destino del universo de Bleach, presentando literalmente a dos hombres cruzando espadas por conservar o acabar con la existencia del rey espiritual y por ende también con el status quo del mundo. Y durante este choque se nos revela la habilidad pasiva que posee la Zanpakuto de Ichibei mientras permanece sellada, la cual le permite cortar nombres. Algo posible, pues su Zanpakuto le permite otorgar y quitar poder en base al nombre que él otorgue a las almas, un poder muy similar al de compartir el alma de Yhwach que le permite otorgar letras y en general otorgar y arrebatar poder. Pero al final del vídeo veremos las implicaciones que esto supone para el mundo de Bleach. Por el momento, vemos que sus brazos pasan a ser bra al ser cortados por Ichibei, reduciendo el poder de estos a la mitad, un concepto que se manifiesta con el hecho de que sus brazos reducen a la mitad todas sus capacidades, velocidad de movimiento, fuerza, etc. Y por si fuera poco, su poder también es reducido a la mitad al cortarlo por completo a la mitad,
aunque esto no significa que Yhwach no pueda recuperarlo, pues no todo el universo de Bleach está bajo la influencia del poder de los nombres de Ichibei, o sea, bajo la influencia del propio poder de Ichibei. Yhwach, al ser el hijo del rey espiritual, él ya posee de nacimiento la habilidad de compartir el alma sin necesidad de necesitar un nombre dado por Ichibei que le otorgue poder, por lo que en situaciones donde pierda poder o se lastime su cuerpo, él puede extenderse como alma para penetrar en otras almas del ambiente para subyugarlas y que el poder de estas pasen a formar parte de su poder. En este caso, extendiendo su sangre para juntarla con el ambiente, el cual está constituido de almas formadas de Reishi como podrían ser las nubes o el viento, y así curar su nuez para volver a tener voz. Sin embargo, ante la pérdida de la mitad de su poder y la caída de la Schusthoffel, se ve obligado a utilizar de nuevo su técnica conocida como Auswählen o selección sagrada. Misma técnica que utilizó hace 9 años para arrebatar la vida y poderes de todos los Quincy's mestizos existentes para otorgarse a sí mismo dicha vitalidad y poder y así restaurar todos sus poderes y capacidades antes de invadir por segunda vez la sociedad de almas. Solo que en esta ocasión no solo le robará la vitalidad y el poder a todos los Quincy que considera innecesarios para restaurarse la mitad de su poder faltante, sino también para revivir y reponer las fuerzas de todos y cada uno de los miembros de la Schusthoffel. Y he de decir que la interpretación que el anime nos entrega sobre la Auswählen supera con creces lo que vimos en el manga. Primero que todo, el anime nos muestra el encantamiento requerido para realizar dicha selección, utilizando constantemente alegorías que simbolizan el proceso de dar tu vida por una causa común, acentuando aspectos como el deseo común de erradicar los favoritismos y ventajas que poseen los Shinigami respecto a los Quincy en este mundo gobernado por los propios Shinigami, conseguir la protección de los ojos de Yhwach como padre de todos los Quincy al traerlo de vuelta y conseguir un futuro mejor bajo su guía, o otorgarle simbólicamente una lengua de oro para enfrentar a aquel que juzga a los muertos, como lo hacían los egipcios para que sus emperadores fallecidos pudieran expresarse ante tal dios conocido como Osiris, en este caso siendo Ichibei este dios que juzga a los muertos y Yhwach el emperador que debe comunicar e imponer su voluntad ante él. Luego tenemos el cáliz de calavera, que simboliza la ofrenda o sacrificio que se debe de hacer para conseguir dicho objetivo, y a continuación se menciona la tumba de Adeneus, la cual puede aludir varias cosas, pero no se puede saber con exactitud, pues el nombre de Adeneus no lo he podido encontrar en ningún tipo de mitología o historia. Quizá es una palabra basada en Adonai, un término que está relacionado con la palabra Yehová, de donde proviene la palabra Yhwach, siendo Yehová el nombre inefable que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, es decir, el nombre que no se debe pronunciar por respeto al mismo, y Adonai siendo el título pronunciable para referirse a Dios cuando se lee o se trata de referirse al nombre de Yehová. O quizá la palabra Adeneus, según menciona esta IA inglesa parecida a ChatGPT, proviene del nombre de un gigante según algunas leyendas griegas, y se menciona que lo mataron y enterraron en un ataúd en el monte Etna, y en algún momento después de tal evento, el gigante decidió moverse dentro del ataúd provocando terremotos y temblores. Una historia que, de ser una leyenda griega real, tiene bastantes parecidos con el rey espiritual y la voluntad que le quitaron al ser desmembrado y sellado en un cristal. Además de que la parte de los terremotos se puede asociar a los temblores y derrumbamientos que ocurrirían en los tres mundos si el rey espiritual deja de mantener la forma del universo con su poder. Sea cual sea el caso, la cuestión es que la frase de la tumba de Adeneus va acompañada de otra que dice alzar el corazón del propio Adeneus, pudiendo entender esto como el alzar de un poder que es la viva imagen del corazón o poder del entre comillas difunto rey espiritual, es decir, una esfera capaz de arrebatar poder y vida a todas las almas que poseen una parte de Yhwach gracias al poder primordial que Yhwach heredó de su padre, el poder de compartir el alma, el cual permitirá cambiar y prosperar el injusto mundo que ha condenado al rey espiritual y a todos sus descendientes por parte de su hijo Yhwach, dando así paso a un halo divino que procede a arrebatar el poder y la vida de los Quincy innecesarios y así hacer prosperar la misión de cambiar este mundo a mejor según el criterio de Yhwach. Un criterio que no todos comparten y que solo algunos sabían de sus consecuencias, hasta el punto de que podemos tratarlo de un engaño egoísta por parte de Yhwach para conseguir volver a ese mundo único donde la vida y la muerte no están separadas, eliminando así el concepto de estar vivo o estar muerto que solo trae sufrimiento y miedo a las almas que habitan este mundo. Aunque por muy justo que suene su discurso, la realidad es que irónicamente muchos alcanzan la muerte y el sufrimiento que acarrea su deseo, unos antes y otros después, dependiendo de la vitalidad y la energía espiritual de cada Quincy. Pues como vemos, los soldados se desintegran por completo, mientras que otros más poderosos parecen mantenerse vivos por ahora. Aunque hay casos en los que por muy poderoso que sea el Quincy, este también se desintegra debido a su avanzada edad respecto a otros.
Hay muchos factores a tener en cuenta para saber si vivirás o no tras una selección sagrada, pero como sucedió con la madre de Uryu, al final todos mueren tarde o temprano tras recibir dicha selección por algún motivo que todavía no sabemos, convirtiéndolos a todos en piezas angulares que deben de sacrificarse para lograr fundamentar el nuevo mundo que ambiciona Yhwach. Por lo que con estas piezas en su sitio, la energía llega al halo y esta se comprime y expande de nuevo para otorgar a Yhwach la mitad del poder que le arrebata a Ichibei y destrozar por completo la jaula de la vida con pura energía concentrada, generando así un halo enorme que empieza a desprender dicha energía en forma de lluvia, revitalizando así a todos los miembros de la Shustoffel con vida y poder de otros Quincy y despertando por instinto sus Volstandings al recibir tanta energía. Aunque es curioso que Yugram y Uryu sean los únicos que no los despierten, aunque si existe un motivo para ello, lo veremos más adelante. Y el hecho de que hayan decidido utilizar la lluvia como recurso visual para la Usvelen es un puntazo, pues esta no solo está presente en momentos trágicos o tristes, sino que esta también está muy presente en Ichigo, concretamente en su mundo interior cuando la lluvia y las inundaciones aparecen al pasar por un estado emocional delicado, una manifestación de la tristeza en su alma que es el reflejo de su mayor trauma, la muerte de su madre. De ahí que el poder Quincy de Ichigo mencione por voluntad propia su odio hacia la lluvia, pues esta no solo simbolizaba aquel día, sino que ahora entendemos que dicha lluvia también dio forma a aquello que le quitó la vida a su madre. Pero volviendo con el episodio, ante tal resurgimiento de los Quincy en el Palacio Real, Shunsui decide abandonar el cuartel de la Primera División, dirigiéndose a lo que parece ser un lugar subterráneo con el objetivo de dar la vuelta a esta guerra. Dicho lugar parece ser el exterior de la Central 46 debido a que se encuentra bajo tierra y también posee unas luces azuladas que podrían ser las mismas que vemos en este plano de Shunsui, aunque más adelante ya veremos con qué propósito se dirige hacia allí. Pero de camino a dicho lugar se encuentra con Ukitake, el cual parece haber terminado sus preparativos para proteger los tres mundos, revelándose así el nombre de dicha técnica llamada Kamikake o apoyarse en una deidad. Un nombre que junto al aspecto negro de dicho preparativo nos deja bastante claro que tiene relación directa con el rey espiritual, aunque vemos que este fenómeno solo posee un ojo, dejando implícito que el nivel de omnisciencia y poder de esta parte relacionada al rey espiritual es más débil que el brazo izquierdo del progreso e incluso que el poder omnisciente de Yhwach asociado a su Shrift con la letra A. Pero además de todo esto, se deja entrever por la preocupación de Shunsui que utilizar dicha técnica afectará gravemente a la salud de Ukitake. No sabemos si hasta el punto de matarlo, pero lo que está claro es que Shunsui no quiere presenciar el uso de dicha técnica, asegurando que lo único que él necesita ahora mismo es tomar un trago para soportar lo que sucederá con Ukitake. Tras esta breve pausa, volvemos directamente al Palacio Real, donde Yhwach revela cómo pretende lograr su objetivo de volver a unir los tres mundos, dejando en claro que de la misma forma que trató de apoderarse del brazo izquierdo del rey espiritual, él tratará de arrebatar lo que queda del rey espiritual gracias a su poder de compartir el alma, consiguiendo así que el poder del rey espiritual que mantiene el universo separado en tres mundos pase a formar parte del poder de Yhwach, resultando en obtener la capacidad de reestructurar la forma del universo a su antojo, alcanzando así su objetivo de mezclar los tres mundos en uno solo y así eliminar el concepto de estar vivo o muerto y el sufrimiento que esto conlleva para las almas que habitan los tres mundos actuales. Y ahora sí, volviendo con la batalla grupal, Lile Barro hace una demostración del poder de su Shrift y nos explica cómo funciona, dejando en claro que su Shrift X de X-Axis o el eje X no dispara balas que penetran a través de todo, sino que en realidad lo que hace su Shrift es pasar a través de todo lo que se encuentre en línea recta entre el cañón y el objetivo que determine Lile. Y al tener su Volstanding activado, y por lo tanto contar con una capacidad de recolectar y manipular Reishi superior a su estado base, junto al hecho de que la jaula de la vida ya no interfiere en la recolección de Reishi de los Quincy, Lile es capaz de penetrar y exterminar todo lo que existe en línea recta entre el cañón y su objetivo al producir una bala de Reishi mucho más potente para atravesar dicho espacio en línea recta. Sin embargo, si el objetivo es demasiado rápido para los ojos de Lile Barro, este no podrá acertar al objetivo a tiempo. Pero para casos así, Lile parece ser capaz de utilizar el poder de su Shrift sobre su propio cuerpo para que de la misma forma que sus balas atraviesan a través de todo, su cuerpo también atraviese a través de cualquier cosa, evadiendo así la hoja de Sayafushi al no entrar en contacto con ella, por lo que ante tal poder, Nimaya es abatido dos veces. En la primera es salvado por Senjomaru gracias al poder de la Zanpakuto de esta última, que como hemos visto antes, le permite tejer y dar forma al Reishi con los hilos que genera con su propia energía espiritual. En este caso, cosiendo y rellenando con un algodón un cuerpo espiritual de Reishi como es el de Nimaya. Este algodón de Reishi, al ser producido por el poder de Senjomaru, en esencia tiene propiedades del cabello y huesos de un miembro del Escuadrón Cero que sirve como Oken o llave real, y es por eso que este algodón, nada más ser cosido al cuerpo de Nimaya, se convierte y repara el cuerpo de este último.
Pero a pesar de salvar la vida, este vuelve a caer ante Lyle Barro al malentender el poder de su Shrift, pues la bala solo penetraría hasta el cuerpo de Nimaya al ser él el objetivo determinado por Lyle Barro. Y respecto al resto de enfrentamientos, tras volver a construir una jaula de la vida que parece ser mucho más elaborada que la anterior, vemos unos emparejamientos muy interesantes. El primero es el de Hikifune contra Pernida, donde este último, gracias a su poder relacionado con la subyugación del entorno, es capaz de retorcer y evadir todas y cada una de las ramas de Hikifune, hasta el punto de que ella acaba volviendo a su estado natural al agotar todas sus reservas extras de energía espiritual que normalmente ingiere para crear y alimentar vida. Incluso su Zanpakuto vuelve a su estado natural al carecer de esa sobrereserva de energía espiritual. Pero eso no es todo, pues Pernida también parece absorber o subyugar las ramas para alimentar su propio poder por unos instantes y así realizar un ataque sorpresa hacia Hikifune, algo que recuerda mucho a cómo Yhwach arrebata poder al compartir el alma. Y si tenemos en cuenta que en el interludio del episodio anterior se nos revela que Pernida ya tenía su poder antes de recibir un Shrift por parte de Yhwach, podemos asumir, gracias a las alas de su Standing y su habilidad parecida a la de compartir el alma para arrebatar poder, que él debe de ser uno de los brazos del rey espiritual, probablemente el izquierdo de la progresión, dado su poder de subyugar todo a su poder sin excepciones. Seguimos con Senjumaru y Gerald Valkyrie, donde vemos que Senjumaru no pierde el tiempo y crea en instantes un doble de su cuerpo para pillar por sorpresa a Gerald y así atarlo a la jaula de la vida gracias a su poder para tejer y dar forma al Reishi, revelando así el nombre de su aguja de coser, es decir, su aparente Shikai denominado Shigarami, que se puede traducir como enredadera espinosa o enredo penetrante. En cualquiera de los dos casos, calza bien con la idea de una aguja puntiaguda capaz de generar una tela que le permite penetrar y coser cualquier cosa formada de Reishi. De ahí que ella decida atacar directamente al corazón del alma de Gerald, el núcleo del alma donde normalmente se encuentra la cadena del destino y los órganos encargados de generar y amplificar la energía espiritual, es decir, el Saketsu y el Hakusui respectivamente. De esta forma, al tejer directamente el núcleo de su alma, Senjumaru podría matar a Gerald sin peligro de que vuelva a usar su poder para volver a la vida. Pero precisamente eso es lo que sucede. Su poder bautizado como The Miracle o el Milagro lo salva de la destrucción de su núcleo del alma, pues en este mismo núcleo podemos observar que su corazón como órgano, el cual dada la anatomía humana se encuentra casi en el mismo sitio que el núcleo del alma, este empieza a brillar por su cuenta, como si este tuviera voluntad propia. Por lo que teniendo en cuenta que Gerald también es un Quincy que ya tenía su habilidad del milagro antes de recibir un Shrift por parte de Yhwach y que posee este corazón con aparente voluntad, podemos asumir que al igual que con Pernida, Gerald también es o posee una parte del rey espiritual. En este caso, lo lógico sería decir que se trata del corazón de este último. Pasamos ahora con Askin y Kirinji, un emparejamiento muy desfavorable para Askin debido a la contramedida que suponen las aguas termales rojas de Kirinji para el poder de su Shrift, además de que también pierde en términos de velocidad. Sin embargo, aún así consigue encontrar una solución para derrotar a Kirinji. Parece ser que Askin utiliza estas bolas de veneno que puede generar para empaparlas de las aguas termales rojas que genera Kirinji con su poder espiritual, permitiéndole así asimilar las aguas termales de la misma forma que ingiere su sangre con Nimaya para poder utilizar su Shrift sobre dicha sustancia, creando así un pequeño charco de aguas termales de Kirinji que posee una dosis letal modificada, consiguiendo así que al más mínimo contacto, esta sea tóxica para el propio Kirinji, tal y como indica su aspecto al manifestar gangrenas o quemaduras similares a las que se ven cuando pasas mucho tiempo en las aguas termales de Kirinji. Es decir, Askin consigue crear unas aguas que sobrepasan la tolerancia de Kirinji a las mismas al aumentar la toxicidad de estas aguas a partir de modificar su dosis letal, lo cual permite inmovilizar a Kirinji al tocar dicho charco para darle un golpe de gracia. Por lo tanto, ante la derrota de todos los miembros del Escuadrón Cero, estos deciden utilizar su último recurso, romper un sello de sangre para liberar el verdadero poder de sus Zanpakutos. Un sello que es necesario, pues el uso de los poderes de sus Zanpakutos al completo desprende un Reiatsu o presencia espiritual tan grande y potente que es capaz de alterar el estado de los tres mundos. De hecho, no es la primera vez que vemos este tipo de sellos. Si recordamos, los capitanes y tenientes también viajan al mundo de los vivos con un sello llamado Gentei Kaijo o Liberación del Límite con el mismo propósito, intentar no alterar el mundo en el que se encuentran al someterlo a almas con partículas espirituales tan densas capaces de generar energías y presencias espirituales que mellen dicho mundo. En ese caso reduciendo la energía espiritual en un 80%, y en este caso, aunque no se da un porcentaje concreto, podemos asumir que se reduce en un porcentaje similar o ligeramente mayor, pues hasta ahora el uso de sus Zanpakutos no ha alterado a los tres mundos a pesar de que sí tienen el potencial para hacerlo.
Eso sí, a diferencia del Gentei Kaijo, se menciona que este sello solo es posible gracias a entrelazar sus vidas. Es decir, podemos interpretar que a partir de atar sus verdaderos poderes a un sello creado por el poder de Ichibei o el rey espiritual, estos poderes se mantienen a raya entre ellos en un equilibrio que no puede romperse, a no ser que el resto de miembros mueran y permitan que el poder de uno de ellos se libere al dejar de mantenerlo sellado con sus propios poderes. Y de hecho, creo que Ichibei es el creador de dicho sello, y que lo mantiene salvaguardado en una dimensión oculta en su palacio, pues él es el único que no figura en este sello compartido, permitiéndole utilizar el Shikai y el Bankai sin limitaciones. Aunque el hecho de que Ichibei tenga su poder liberado y sin restricciones tiene su lógica y la veremos más adelante. Por el momento, vemos que Senjumaru es la elegida para liberar su verdadero poder, pues su Bankai es el más adecuado para terminar con muchos enemigos al mismo tiempo. Este se denomina Shatatsu Karagara Shiragami no Tsuji, un nombre bastante complejo que hace alusión a muchas cosas y del cual es difícil saber una traducción y un significado específico. Si queréis sacar vuestras propias conclusiones, os dejo en la descripción del vídeo un post de Twitter donde el usuario PikuProgram trata de analizar palabra a palabra el significado de este nombre. Pero por el bien de la duración del vídeo y tras revisar varias traducciones, podemos resumir que una posible traducción literal del Bankai Shatatsu Karagara Shiragami no Tsuji sería encrucijada de la ondeante puerta antigua y sedosa del enredo penetrante, siendo enredo penetrante intercambiable por enredadera espinosa según la traducción que usemos para la palabra Shigarami, que es el nombre de su aguja. Aunque al ver la liberación de dicho Bankai y el poco protagonismo que ocupa el nombre Shigarami en el nombre del Bankai, quizás Shigarami, o la aguja que vemos, no sea su Shikai, sino únicamente su Zanpakuto sellada, y que su Shikai también incluya sus brazos, pues estos son necesarios para activar el Bankai. Pero bueno, pasando a la activación del mismo, podemos observar que un gran telar empieza a formarse con el objetivo de tejer y esparcir en grandes cantidades la tela roja que puede crear Senjumaru, creando así un espacio cerrado donde cada uno de los miembros de la Shustoffel sufrirá un trágico destino. Para ello, Shutara prepara unas telas acorde con cada uno de estos miembros, y dichas telas son capaces de emular un espacio para cada uno de ellos de la misma forma que ella fue capaz de emular un palacio falso con sus telas. Y en este espacio podemos observar que todos y cada uno de ellos sufren unos fenómenos que están atados a su destino. Y por supuesto, para explicar dichos fenómenos al detalle, se requeriría de entrar en spoilers muy importantes sobre este arco, por lo que me limitaré a comentarlo superficialmente. Pero antes, surge la duda de cómo es que Shutara es capaz de tejer dichos destinos si no conoce a ninguno de estos Quincy. Primeramente hemos de saber que sus hilos, como se ha demostrado en varias ocasiones, permiten tejerse para dar forma al Reishi y así modificarlo o crear fenómenos complejos. O sea, entre muchas cosas, puede literalmente tejer espacios habitables y tangibles y modificar la forma de cosas que ya existen. Y si miramos el nombre de la técnica que usa para encerrar a la Shustoffel, el cual es Shide no Rokushiki Ukimon no Hata, o literalmente telar tejedora de muerte en 6 colores, podemos observar que el destino que se les muestra pretende ser el arma utilizada para darles muerte. Además de que el significado de Rokushiki, o 6 colores, no solo hace referencia a las 6 telas que se tejen para cada miembro de la Shustoffel, sino que también se puede interpretar como los 6 sentidos del humano según las creencias budistas: ver, escuchar, oler, saborear, tocar y razonar, pudiendo entender que en cada espacio creado por el telar de Senjumaru, los Quincy no solo sufren los fenómenos pertinentes, sino que también sus sentidos se ven afectados por el escenario que presenta cada espacio, imposibilitando su escape bajo ningún concepto. Ahora bien, con una técnica capaz de encerrar en un espacio personalizado a cada Quincy y que encima también afecta a sus sentidos, ¿cómo es posible que pueda replicar los destinos de personas que Shutara no conoce? Pues podemos asumir que ella está utilizando un poder que se acerca bastante al de compartir el alma que posee el rey espiritual, o Yhwach. Un poder que al compartir tu alma con otros individuos te permite conocer la esencia de los demás, y que incluso llevándolo a su extremo, al poseer un poder ridículamente enorme, te permite ver a través del futuro de las almas. Esto lo creo pues no solo los miembros del Escuadrón Cero fueron supuestamente modificados por el rey espiritual, sino que al momento de liberar dicho poder sellado, Senjumaru muestra un aura muy parecida a la de Ichigo o a la del poder del rey espiritual, seres que dada su esencia mixta tienen el potencial para aprender a compartir el alma, y es por eso que creo que Senjumaru es capaz de ver a través de la esencia de cada miembro de la Shustoffel al entrar en contacto con ellos a través de sus telas. Y de esta forma, preparar un escenario que simboliza el destino de cada uno para darles muerte con sus telas. Cada uno de estos espacios creados recibe un nombre y un pequeño encantamiento según el destino que predicen de cada miembro de la Shustoffel. Para Lile Barro, el espacio se trata del desenredo de la primera madeja, abundante florecimiento de ojos, el cual rodea a Lile Barro con unos espejos con ojos que son capaces de reflejar el espacio que observan,
hasta el punto de que cuando Lille Barro trata de atravesar con sus balas estos cristales, se hiere a sí mismo, pues el objetivo al que ha estado apuntando para atravesarlo con el poder de su Shrift resulta ser él mismo por culpa de los ojos que reflejan lo que ven a través de los espejos. O sea, los ojos muestran a Lille en los propios espejos para que él se atraviese a sí mismo al ponerse como objetivo a atravesar con su Shrift, cayendo así fácilmente en la trampa ilusoria de Senjomaru para que él sufra los ataques de su propio poder. En el caso de Asking Naglevar, el espacio se trata del desenredo de la segunda madeja, armadura de espada de acero, donde Asking queda atrapado en una trampa cuádruple de acero llena de pinchos que no le permite utilizar el poder de su dosis letal para liberarse de dicha trampa. Seguimos con Pernida, el cual sufre el desenredo de la tercera madeja, entrañas de la arena negra, donde vemos que Pernida, al igual que Yhwach, se extiende como alma para subyugar con su poder a la arena que lo rodea, pero al parecer esta arena negra simula una carencia de alma, y por lo tanto de algo que no tiene voluntad propia como cuerpo espiritual, siendo únicamente Reishi descompuesto. Uno similar al que queda cuando un Quincy destruye a un Hollow y que tiene una relación directa con la creación de Hueco Mundo según la novela de Canfier Your Own World. Pero esto lo exploraremos más cuando salga en un futuro mi vídeo explicando el funcionamiento y origen del mundo de Bleach. Por ahora solo hemos de quedarnos con la idea de que Pernida no puede subyugar dicha arena a su voluntad porque esta no son cúmulos de alma, es simplemente Reishi descompuesto sin voluntad. Pasamos ahora con Gerald Valkyrie, el cual sufre el desenredo de la cuarta madeja, Sábanas Gélidas, donde las telas de Senjomaru congelan a Gerald, algo muy apropiado para acabar con él, pues el concepto de quedar congelado tiene como consecuencia un estancamiento eterno, algo que conceptualmente nulifica su poder de volver lo imposible posible al cesar la actividad de todas sus funciones vitales, evitando así que ocurra un milagro que le permita volver tras recibir el ataque de Senjomaru. Continuamos con Yugram, el cual sufre el desenredo de la quinta madeja, Campo de Llamas, donde Yugram es quemado por unas llamas que pretenden reducirlo a cenizas. Un destino curioso, pues parece que está relacionado con Busby y la relación que ambos tenían en un pasado, tal y como se alude en el primer episodio de esta parte 2. Y por último tenemos a Uryu, el cual sufre el desenredo de la sexta madeja, Estrella de la Noche Oscura, una madeja que parece referenciar a la noche del 17 de junio de hace 9 años, donde su madre y la de Ichigo sufrieron la Osvele, pudiendo observar cómo se representa simbólicamente la vida y poder que quita dicha técnica con una cruz Quincy que parece absorber la vida y el poder de Uryu. Aunque el por qué el Bankai de Senjomaru le muestra esto a Uryu como presagio de su destino deja bastantes dudas, pues sabemos que él no recibió la Osvelen de niño a pesar de ser un Quincy mestizo, y ahora, con el poder de su Shrift para invertir sucesos, en teoría tampoco debería de sufrir una Osvelen en el futuro. Así que seguramente este presagio se trate de unos sucesos nuevos que veremos en el anime para expandir la trama de Uryu al final del arco y la de su abuelo Soken y él con la Osvelen. Y ahora sí, por fin llegamos al último choque del Palacio Real, donde Ichibei y Yhwach nos muestran unas técnicas muy interesantes. Para empezar, vemos el uso de un Hado secreto o reverso, dependiendo de la traducción. Concretamente el número 3 llamado Tepusatsu o Asesinato del Viento Metálico. Un Hado que seguramente se decidió mantener en secreto y fuera de las lecciones de la Academia Shinigami por su alto poder destructivo y sus propiedades. Pues como el nombre sugiere, se trata de un viento metálico muy poderoso. Y en el mundo real, cuando la sangre de cualquier individuo se intoxica con metales pesados, como el mercurio por ejemplo, esto provoca malestares bastante molestos, y en casos graves donde los niveles de estos metales superan por mucho su cantidad usual, el cuerpo puede sufrir daños fatales e irreversibles, como daños cerebrales, renales o problemas cardíacos. Por lo que si extrapolamos esto a una obra donde el poder espiritual está atado y determinado por la sangre de cada individuo, es fácil ver las consecuencias fatales que puede provocar una técnica así a otros cuerpos espirituales. De ahí que sea secreto y que Ichibei lo use específicamente para romper la nueva técnica de Yhwach, el Blood Bene Anhaven o coraza de sangre calmada o quieta, el cual consiste en extender el Blood Bene afuera de su cuerpo para crear esta barrera protectora. Una habilidad que solo Yhwach puede realizar, pues posee la capacidad de compartir el alma. Aún así, el Tepusatsu lo destroza al invadir con propiedades metálicas la sangre extendida de Yhwach que forma el Blood Bene, viéndose obligado a volver a extender su alma a través del brazo izquierdo de Ichibei para arrebatarle su poder y usarlo en su contra. Aunque esto no tiene éxito, pues como demuestra Ichibei, un cuerpo espiritual a la par de poderoso que Yhwach puede contrarrestar la invasión forzada de otras almas en su cuerpo. Pero aún así, esta insolencia de Yhwach, un mero humano inferior a un Shinigami a los ojos de Ichibei, irrita de más a este último, revelando así su Shikai llamado Ichimonji o línea recta, liberando en consecuencia un poder que Yhwach es incapaz de sentir.
indicando que el poder de Ichibei y su Zanpakuto trascienden los de Yhwach, resultando en que él muestra dificultades para distinguir siquiera la forma real de la hoja de Ichimonji, y por supuesto, viéndose completamente vulnerable a los efectos de este Shikai, el cual permite arrebatar el nombre a todo lo que quede impregnado con su tinta negra y por ende perder su poder asociado a dicho nombre, dejando sin poder a la espada de su cruz Quincy y presumiblemente también al medallón donde se encontraba encerrado el Bankai de Yamamoto, por lo que ante tal escenario, Yhwach no tiene más remedio que utilizar su propio poder de compartir el alma, un poder que no tiene nombre y que es una parte íntegra de Yhwach, realizando así una técnica llamada Sanctaltar o altar sagrado, la cual le permite expulsar 5 partes de su alma para formar una cruz que arrebate el poder de Ichibei. Un proceso muy similar a cómo los Stenritters arrebatan los Bankais con el medallón, y que Kubo confirmó en Club Outside que la lógica o base para hacer funcionales los medallones fue esta técnica de Yhwach. Sin embargo, a pesar de arrebatarle su poder con éxito y atacarle de vuelta con el mismo, Ichibei sale ileso, pues como él dice, su poder es la negrura. Todo lo negro le pertenece, recuperando así su poder robado de una forma similar a como Yhwach arrebata poder a la fuerza a todo lo que tiene un fragmento suyo a partir de compartirse como alma con otras almas. Y además, al conocer el poder de su Bankai, podemos entender cómo el poder de Ichibei está atado al universo de Bleach. Primeramente se nos dice que su Zanpakuto fue la primera en evolucionar a un segundo estado de liberación. En aquel entonces ni siquiera existía el concepto de Bankai, por lo que Ichibei menciona esta forma como Shinuchi o golpe auténtico. Su nombre es Shirafude Ichimonji o pincel blanco, y esta le permite grabar un nuevo nombre sobre cualquier cosa que haya pintado de negro Ichimonji, otorgando poder a aquello que carecía de identidad en base al poder que se asocia al nuevo nombre que se le ha otorgado. Por lo que en esencia, Ichibei tiene el poder de arrebatar y otorgar poder a su antojo a través de su Zanpakuto y su propio poder, siendo este todo lo negro que existe. Y como hemos visto en varios análisis de mi canal, el negro se asocia con los poderes mixtos que poseen todos los poderes existentes en el universo de Bleach, tal y como vemos con Ichigo o el propio poder del rey espiritual. Por lo que decir que todo lo negro le pertenece es lo mismo que decir que el poder que sustenta y da forma al estado actual del universo le pertenece. Es decir, en otras palabras, los 3 mundos actuales están bajo la influencia del poder de Ichibei, pues el poder para separar el mundo primordial único que existía en un principio para dividirlo en 3 era negro, pues el poder mixto del rey espiritual se representa así, dando a entender que Ichibei, tras el sacrificio del rey espiritual, toma la responsabilidad de hacer suyo este poder negro para bautizarlo, darle identidad y por ende poder, nombrando y otorgando poder a todo lo que existe en la sociedad de almas y presumiblemente también a muchos fenómenos del mundo de los vivos y hueco mundo. Es por eso, por ejemplo, que cada vez que se revela un Bankai, el bocadillo de diálogo se realiza con un trazado negro de pincel, haciendo alusión a que él ha nombrado a todas las Zanpakuto. O también tenemos el hecho de que el nombre de Yhwach fue borrado con tinta negra cuando el viejo Zangetsu decidió decirle su verdadero nombre a Ichigo la primera vez que se conocen. Pero bueno, a pesar de poder intuir todo esto, no sabemos cómo es que Ichibei hizo suyo el poder negro del rey espiritual. Quizá absorbió bastantes partes del rey y eso le permitió controlar la negrura o poder del rey espiritual para ejercer su rol como protector y fundador de estos nuevos 3 mundos. Algo que definitivamente hizo con los brazos del rey espiritual, como vimos en el episodio anterior. Sea como sea, la cuestión es que Ichibei posee un poder tan enorme y trascendente que Yhwach queda a su merced, perdiendo su poder por completo y siendo bautizado como una hormiga negra y su poder correspondiente, solo para instantes después aplastar con sus propias manos a Yhwach como quien pisa una hormiga, dejando claro el rol y estatus que debe poseer Yhwach como rey de unos meros humanos ante la presencia del guardián de este nuevo mundo. Pues hasta aquí este análisis del final de la parte 2 del anime del arco final de Bleach. Unos episodios que sin duda han dejado huella en cuanto a contenido se refiere y que marca el final de una temporada muy consistente técnicamente a pesar de su relativamente corta producción, y que sin duda nos deja con las ganas de ver todo el contenido nuevo que veremos en el anime en las siguientes partes, especialmente sabiendo que no hay fecha para la parte 3 más allá de que saldrá en 2024. Por lo que la siguiente parte estoy seguro de que cumplirá con creces las expectativas y nos sorprenderá con eventos nunca antes vistos. Pero bueno, por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!